Bienvenidos. Hoy vamos a comenzar con el módulo número 3 de Derecho Penal 1, parte general, que como habíamos visto, entre los objetivos de las materias habíamos enumerado fundamentalmente, entre otras cuestiones, que podemos determinar, vamos a tratar de determinar cuándo nos encontramos frente a una conducta delictiva. Y esto lo vamos a lograr cuando podamos finalizar con una parte de este tercer bloque, ya que lo que estuvimos viendo hasta ahora hemos podido determinar cuándo estamos frente a un injusto, es decir, una conducta típica y antejurídica, pero que aún no es delictiva. Nosotros habíamos hablado, ya vamos a ver en alguna filimina cómo está compuesta la teoría del delito. Es decir, también vamos a tratar de ver cuáles son los mecanismos que utiliza el juez para graduar el monto de la pena y poder comprender todos los institutos que regulan el derecho penal. Siempre basándonos y teniendo en cuenta todas las garantías constitucionales que rodean el mismo, porque recuerden que el derecho penal básicamente lo que hace es privar de la libertad al individuo. Por eso ese sistema de garantía que los rodea. Habíamos visto en un primer bloque los conceptos fundamentales del derecho penal, sus principios generales, las garantías que lo rodean. En un segundo bloque habíamos visto lo que era el injusto penal, que eran los primeros estratos de la teoría del delito, y lo que vamos a ver ahora en este tercer bloque básicamente es el estudio completo de la teoría del delito, y por otro lado también vamos a ver cuestiones que tienen que ver con la tentativa, con la participación criminal y con el concurso de delitos. Ya lo vamos a aclarar al momento de llegar a estas unidades. ¿Cuál es el objetivo fundamental de este módulo? Operar ya con el módulo 2, que hemos hecho una introducción a la teoría del delito, más el módulo 3, con el cual terminaremos esta teoría, vamos a poder operar con cada una de las categorías de forma de establecer cuándo una conducta es delictiva, cuáles son las causales que excluyen cada una de las categorías sistemáticas de la teoría del delito, es decir, cuándo se excluye la antijuridicidad, cuándo se excluye la tipicidad o cuándo se excluye la culpabilidad e incluso la acción que ya habíamos visto en su momento, y por otro lado poder comprender las consecuencias a las cuales conduce un error. Ya vamos a ver exactamente los diferentes errores que existen. Asimismo, vamos a tratar de reconocer cuando nos encontramos frente a una tentativa punible, y cuando estamos frente a un concurso de delitos y cómo las diferentes formas que existen para poder participar en un hecho delictivo. Así, dentro de este módulo 3 vamos a ver fundamentalmente lo que son las causas de justificación. Básicamente, y como una primera introducción, vamos a decir que las causas de justificación que vamos a ver en el pizarrón, vamos a hacer una pequeña introducción, básicamente para que podamos establecer algunas cuestiones. Las causas de justificación van a operar en el estrato analítico de la antijuridicidad. ¿Qué significa esto? Que las causas de justificación van a operar acá. Si opera acá una causa de justificación, significa que la misma está excluyendo la antijuridicidad. Entonces, con una primera aproximación, vamos a decir que la causa de justificación son permisos otorgados por el legislador para realizar un hecho típico. Por lo tanto, por ejemplo, una causa de justificación es matar en legítima defensa. Cuando yo mato en legítima defensa, el tipo penal dice, el que matare a otro. Cuando yo maté en legítima defensa, maté a otro. Por lo tanto, hice lo que el tipo penal describe, matar a otro. Solo que lo hice en legítima defensa. Ese permiso que me da el legislador para matar en esas circunstancias se denomina causa de justificación y excluye el estrato analítico de la antijuridicidad. Ese estrato analítico. Entonces eso, por un lado. Por otro lado, también vamos a ver en el último estrato analítico lo que es la culpabilidad, el contenido de ella, según las diferentes teorías, cómo funciona la teoría del error dentro de lo que es la teoría del delito, y como habíamos anticipado recién, la tentativa, la autoría y la participación y el concurso de tipos delictivos. Así vamos a comenzar con el desarrollo de esta clase y comenzamos con la unidad número 15, que son la causa de justificación. Como dijimos, básicamente, ¿cuáles son la causa de justificación? Habíamos dicho recién, permisos concedidos por el legislador para cometer un hecho típico en determinadas circunstancias. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que tiene requisitos. Yo, para matar en legítima defensa, necesito ciertos requisitos que lo analizaremos en su momento. ¿Cuál es la consecuencia? Entonces, excluir la antijuridicidad de un hecho típico. Esa es la consecuencia siempre a la que me conduce una causa de justificación. No excluye ni la culpabilidad, no excluye la acción, no excluye el tipo. Excluye la antijuridicidad. Por lo tanto, estoy frente a un hecho típico, pero no es ni siquiera un injusto. Recuerden que el injusto es el hecho típico y antijurídico. Por lo tanto, si excluye la antijuridicidad, es solo un hecho típico, no es
antijurídico y por lo tanto no hay injusto. ¿Cuáles son las diferentes causas de justificación que existen? Ya en forma más detallada. Una de las principales causas de justificación, o las más comunes o conocidas, es la legítima defensa. La legítima defensa puede ser, está en el artículo 34, está en la mayoría de las causas de justificación de las que vamos a ver nosotros, está en el artículo 34. Y está en el inciso 6 lo que es la legítima defensa. La legítima defensa, tenemos dos tipos de legítima defensa: legítima defensa propia o legítima defensa de un tercero. Dentro de los requisitos de la legítima defensa vamos a leer lo que dice el artículo 34 en su inciso 6. Que recuerden, habíamos hablado ya del 34 que dice no son punibles. Y ahí hemos visto causas que excluyen la acción, habíamos visto la parte del inciso 2 cuando hablaba de obrar violentado por fuerza física irresistible, eso excluye la acción. Ya vamos a ver más adelante que tiene que ver con el error cuando excluye el tipo. Y ahora vamos a ver que también acá que dice no son punibles, existen causas de justificación que van a excluir la antijuricidad. Y entre esas está la legítima defensa. Y el inciso 6 dice: el que obrar en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurran las siguientes circunstancias. Por lo tanto, ¿cuáles son los bienes defendibles? Todo. La vida y los derechos que tengo, el patrimonio, la propiedad, mi honor, mi integridad física, todos los bienes son defendibles por legítima defensa. Pero, sin embargo, los requisitos que establece el inciso 6 dice: siempre que concurren las siguientes circunstancias, es decir, no es simplemente la legítima defensa defenderme de cualquier situación, sino de estas específicas que va a nombrar. Y dice, agresión ilegítima. Es decir, primeramente debe haber de parte de una persona una agresión hacia mí y esa agresión debe ser ilegítima. Una agresión es un acometimiento de una persona hacia mí. Y es ilegítima porque no tiene derecho a hacerlo. Cuando hablamos de agresión no hablamos siempre que la persona me vaya a golpear. Existe una agresión, por ejemplo, del policía que me quiere detener. Sin embargo, en la medida que la detención sea legítima, yo no puedo defenderme, porque esa agresión del policía no es ilegítima. Entonces, en ese caso, yo no puedo obrar justificadamente. El segundo requisito es necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Acá cuando habla necesidad racional del medio empleado, no está hablando de necesidad racional del instrumento, sino del medio. ¿Por qué? Porque yo puedo usar un instrumento, por ejemplo, un palo. Y yo puedo utilizar un palo golpeando a la persona en un brazo y ya con eso la alejo a la persona que está intentando agredirme. O también puedo usar el palo, por ejemplo, como si fuese una lanza y una persona que está intentando agredirme y que yo tal vez puedo alejarla con un empujón o pegándole un palazo. Si yo utilizo como lanza o como digamos una especie de puñal a este instrumento y se lo hace esto en el corazón y le mato, ahí no hay una necesidad racional del medio empleado. Es decir, cuando hablamos de medio no hay que confundirse con la palabra instrumento, sino es el uso que le doy al medio con el cual me estoy defendiendo. Y dice para impedirlo o repelerla. Es decir, no es, cuando la agresión finalizó, yo ya no actúo en legítima defensa. Si alguien me golpea, yo no puedo correrlo para golpearlo. Eso no es legítima defensa, eso es venganza. Porque yo debo actuar para impedirlo o repelerlo. Yo impido, ¿cuándo? Cuando debo atacar primero porque el ataque hacia mi persona es inminente del parte del otro. Entonces no me queda otra situación que reaccionar rápidamente y de esa manera impedir esa agresión. Y yo la utilizo para repelerla porque esta persona me está agrediendo, entonces yo necesito agredirla para repeler esa agresión. Pero como ustedes ven, de la misma redacción se desprende que la agresión es actual e inminente, que tiene que ver con estos conceptos, ¿no? Y el último requisito es falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. ¿Qué significa esto? Que yo no debo haber provocado suficientemente a la otra persona. Si yo sé que la persona es una persona sumamente sensible e irascible, yo no puedo provocarla afectando su honor, insultándola, sabiendo que esa persona va a reaccionar. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, vamos a suponer quiero golpear a alguien o quiero matar a alguien. Entonces de esta manera lo provoco para que la persona reaccione. Entonces cuando va a reaccionar yo voy y la golpeo o la mato. Y después trato de defenderme diciendo que actúo en legítima defensa porque ella me iba a agredir. Y no es así, sino que yo la provoqué suficientemente para que esta persona me agreda. Por eso, la falta de provocación suficiente es un requisito también muy importante en la legítima defensa. Así como estamos viendo en la filimina, entonces, por lo tanto, existe una agresión de parte del otro, que ya sea, que puede ser inminente, ¿no es cierto?, o puede ser una agresión actual,
y hay una reacción de mi parte a los fines de impedir esa agresión. Esa agresión, como dijimos, agresión ilegítima, que tiene que ver con injusto, actual para impedirla, repelerla y no provocada, es decir, son los requisitos que me enumera el inciso 6 del artículo 34. Además de esto, tenemos lo que se denomina, por un lado, defensa privilegiada. La legítima defensa privilegiada está en la segunda parte del inciso 6 cuando dice: se entenderá que concurren estas circunstancias, es decir, todas las enumeradas, respecto a aquel que durante la noche, es decir, solo la noche, rechazare el escalamiento o fractura de cerco, paredes o entrada o departamento habitado o su dependencia, cualquiera sea el daño ocasionado al agresor. Es decir, lo que yo hago acá es rechazar durante la noche, no es durante el día, el escalamiento o fractura, es decir, están tratando de ingresar a mi casa. Entonces, por lo tanto, yo estoy rechazando esa situación siempre de noche. Y acá me justifica cualquiera sea el daño ocasionado. Por eso, ese requisito del inciso B de necesidad racional del medio empleado es como que disminuye un poco. Y ya no es tan fuerte ese requisito porque me da este permiso en esas situaciones. Ahora fíjense que es para impedirlo o repelerla siempre la agresión como requisito el inciso B. Es decir, yo no puedo... ahí hay un elemento subjetivo, es decir, cuando yo ataco, lo hago para impedir o repeler una agresión. No es que la persona a mí, cuando me está atacando, o vamos a suponer, yo le ataco a una persona para castigarla. En ese caso no lo hago para impedir. Por eso es muy importante en la causa de justificación el elemento subjetivo. Ustedes van a leer tanto en el manual como en los apuntes, la importancia de ese elemento subjetivo y cómo fue variando desde el positivismo hasta la escuela finalista. Lamentablemente por el tiempo nosotros no podemos explicarlo, pero ustedes ante cualquier duda después se comunican con sus tutores, pero es el elemento subjetivo sumamente importante en las causas de justificación. Ya vamos a dar un ejemplo mucho más claro en lo que es el estado de necesidad para que puedan apreciar hasta dónde es importante este elemento subjetivo. Finalmente dice que también, igualmente dice la última parte del 6, respecto de aquel que encontrara un extraño dentro de su casa siempre que haya resistencia. Es decir, acá ya no es que estoy rechazando un escalamiento a la noche, sino que yo ya ingreso a mi casa de día o de noche, porque no habla en qué momento del día debe ser, y lo que sucede acá es que la persona que yo le estoy diciendo que se retire del lugar habitado que está violando, se resiste. Entonces también ahí se supone que existe la agresión ilegítima, que está la necesidad racional del medio que estoy utilizando para repeler esa agresión. En estas situaciones, por eso se denominan estas legítimas defensas privilegiadas. En cuanto a la legítima defensa de un tercero, es exactamente igual que la legítima defensa propia. Solo que hay un requisito que puede no funcionar. Cuando dice el inciso 7, el que obrar en defensa de la persona o derechos de otro, por eso es de un tercero, siempre que concurran las circunstancias A y B, significa agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado. Eso debe concurrir sí o sí. Y caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, la que no haya participado en ella el tercero defensor. ¿Qué significa eso? El tercer requisito de la legítima defensa era falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Vamos a un ejemplo para que entiendan esta última parte que está medio confusa en su redacción. Puede suceder que yo vea que una persona agrede a otra. Por ejemplo, le pega una cachetada. Esta persona a la cual le pega una cachetada se levanta y quiere atacarla con algún instrumento romo, vamos a suponer con un palo, con un elemento contundente. Quien lo agredió primero no se puede defender. ¿Por qué? Porque lo provocó suficientemente, no se podría defender. Sin embargo, lo que permite es que el tercero, yo en este caso, pueda defender a ese tercero de esta agresión del otro. Siempre que yo no haya participado en esa provocación. Fue el otro quien lo provocó primeramente y por lo tanto él no se puede defender. Yo, tercero, sí lo puedo defender, en la medida que yo no haya participado. Si participé, no podré. Eso es en lo que se refiere a la legítima defensa. Vamos a ver ahora lo que es el estado de necesidad justificante. En el estado de necesidad justificante lo encontramos también, como habíamos dicho, en el artículo 34. Es otra causa de justificación, por lo tanto, también excluye el estrato analítico de la antijuridicidad. El estado de necesidad justificante está en el artículo 34, inciso 3, cuando dice el que causare un mal por evitar otro mayor, inminente a que ha sido extraño. Es decir, acá lo que sucede es que hay
una situación de peligro actual para mis intereses, y hay intereses en juego y yo sacrifico un bien de menor valor para salvar uno de mayor valor, porque había un peligro que me era inminente y yo no podía, evitar ese peligro sin haber sacrificado ese bien de menor valor. Vamos a un ejemplo. Vamos a suponer que yo sé perfectamente que en una determinada casa se está incendiando la casa, o ha habido un escape de gas, o una persona está gritando pidiendo ayuda. Yo no puedo ingresar y rompo una ventana o una puerta, ingreso y salvo a esta persona, salvo la vida, su salvo. En este caso yo he realizado un daño, que es el haber roto la puerta o la ventana, para salvar la vida de otra persona. Es decir, he sacrificado un bien de menor valor, que es la propiedad, para salvar uno de mayor valor, que es la vida o la integridad física de otro. Ahora, si ustedes prestan atención a lo que dice el 34, inciso 3, dice el que causara un mal por evitar otro mayor. Es decir, el por significa para, elemento subjetivo muy importante en el estado de necesidad. ¿Por qué? Porque supongamos que yo ahora, cuando esta persona que la voy a salvar rompiendo un vidrio, por ejemplo, a una ventana e ingresando y la salvo, vamos a suponer que yo desconozco esa situación y lo que hago es romper una vidriera para robar artículos de electrónica que están expuestos en la vidriera. Resulta que cuando la rompo e ingreso, encuentro a un niño, por ejemplo, que está abandonado ahí adentro, que había quedado atrapado, había una pérdida de gas y corría peligro. Entonces yo lo salvo al niño, lo saco, lo salvo y después no puedo decir, no, estoy en legítima defensa porque yo sacrifiqué un bien de menor valor, que es la propiedad, porque rompí el vidrio, para salvar uno de mayor valor, que es la vida del niño. No es así. ¿Por qué? Porque yo no rompí el vidrio para salvarlo, lo rompí para robar. Por lo tanto, no actué en un estado de necesidad. Finalmente, el estado de necesidad puede ser justificante o exculpante. Justificante es cuando afecta la antijuridicidad. ¿Por qué? Porque sacrifica un bien de menor valor para salvar uno de mayor valor. En cambio, en el estado de necesidad exculpante no excluye la antijuridicidad, excluye la culpabilidad. ¿Por qué? Porque los bienes en juego son de igual valor, es vida por vida. Mato a otra persona para salvar mi vida, a pesar que no hubo agresión ilegítima de parte del otro y por lo tanto no estoy actuando en causa de justificación. Vamos a un corte y enseguida regresamos para seguir avanzando con este tema de causa de justificación. Seguimos avanzando con las diferentes causas de justificación que establece la ley. Vamos a ver ahora lo que es el cumplimiento de un deber. Y eso lo encontramos en el inciso 4 cuando dice el que obrar en cumplimiento de un deber. Acá es un deber legal, no es un deber moral ni religioso, sino que la ley me impone a mí determinado comportamiento. El problema se puede presentar cuando existen colisión de deberes. Puede haber un deber de comisión con uno de omisión. Por ejemplo, el psicólogo que tiene obligación de guardar un secreto y de, por ejemplo, declarar en un juicio alguna situación que se ha integrado en el marco de su profesión, donde tiene obligación de guardar el secreto. Ahí hay colisión de deberes que yo, cualquiera de las dos cuestiones que cumpla, siempre estaré violando la ley. Si cumplo la obligación de guardar el secreto, estoy violando la obligación de atestiguar. Y si guardo el secreto, no estoy atestiguando. Esas son situaciones que se presentan, que están resueltas de diferentes maneras, ustedes lo van a leer en la bibliografía. Las otras causas de justificación que existen, como podemos ver, es el ejercicio legítimo de un derecho, que también lo tenemos en el inciso 4. Cuando habla del ejercicio legítimo de un derecho, es un ejercicio regular de un derecho. ¿Por qué? Porque la ley y el Código Civil en el 1071, ustedes van a ver que no ampara el ejercicio abusivo de un derecho. Y cuando se trata del ejercicio regular de un derecho, es
derechos que a mí me otorga la ley para realizar determinadas conductas que si no me lo autorizaran podrían estar castigadas penalmente. Después dice el ejercicio legítimo de una autoridad. Y acá cuando habla de una autoridad, no habla de una autoridad de orden administrativo, sino que esto funciona en el ámbito familiar. Son, por ejemplo, los padres que le aplican algunos castigos a sus hijos y que en el fondo están cometiendo delitos, ya sea, por ejemplo, vamos a suponer, el padre que al hijo no lo deja salir, le dice, no va a salir este fin de semana porque no estudiaste, por lo que sea, está privando de su libertad. Sin embargo, está dentro de una causa de justificación por el ejercicio legítimo de su autoridad. Por otro lado, tenemos el ejercicio legítimo de un cargo. Acá sí implica un poder de decisión proveniente de un cargo público. Es el policía que detiene, el juez que ordena un allanamiento, todo ese tipo de situaciones son situaciones donde yo estoy violando, por un lado, a veces hasta garantías constitucionales, o estoy cometiendo delito. Sin embargo, el ejercicio de un cargo público a mí me justifica. Por otro lado, tenemos la obediencia debida, que primero que solo funciona en aquellos lugares en que estamos frente a una jerarquía de orden administrativa. Y la orden que justifica, lo que está justificando es a quien le ejecuta a la orden. ¿Por qué? Porque quien ordenó tuvo posibilidad de deliberar sobre la licitud o ilicitud de la orden, y esa orden que puede ser materialmente legítima o ilegítima. ¿Por qué materialmente legítima o ilegítima? Porque me pueden, por ejemplo, un juez puede ordenarle a un policía que detenga a una persona. Eso puede ser materialmente legítimo porque corresponde. Ahora, si él le ordena que en la detención le aplique picana eléctrica, esa orden es materialmente ilegítima y el policía no va a quedar justificado por obediencia debida cuando él aplique picana. Lo que sí, si no corresponde a la detención, el policía no tiene posibilidad de deliberar sobre eso. Eso ya lo hizo el juez. Por eso la obediencia debida lo beneficia. Él dice, no, a él no correspondía detener esta situación, pero yo hice lo que me ordenó y la obediencia debida a mí me protege. Siempre en el ámbito de la administración pública. Y puede ser formal o formalmente legítimo o ilegítima, se refiere a la orden en la forma en que está dada, generalmente es por escrito y tiene que venir con la firma del superior jerárquico. Debe existir una relación de subordinación con el superior jerárquico, que es quien ordena. ¿Qué sucede también hasta ahora? Entonces, estas son básicamente las causas de justificación. Puede suceder que en algún momento yo me exceda en la causa de justificación, es decir, la persona a la que estoy golpeando. Así nosotros habíamos dicho que en la legítima defensa necesitaba, yo agredí a la persona para impedir o repeler la agresión. Puede suceder que la agresión, yo comienzo a pegar a la persona para repeler la agresión y cuando ya la repelí continúo pegando. Es decir, me estoy excediendo los límites temporales de la causa de justificación. Entonces, el artículo 35 establece que cuando se excedió, ya sea los límites impuestos por la ley, por la necesidad o por la autoridad, porque también me puedo exceder en un estado de necesidad. Yo puedo robar una tira de pan por un estado de necesidad, es decir, porque tengo hambre. Vamos a suponer, tengo 5 chicos y voy y robo 4 sachets de leche o 3 sachets de leche para darle leche a mis hijos que tienen hambre. Estoy en un estado de necesidad. Ahora, yo cuando me excedo en la necesidad, si en vez de robar, por ejemplo, 5 sachets de leche, entro y a una roticería y robo 6 pollos, 7 Coca-Cola y un montón de bebida y postre y todo, ahí me estoy excediendo en la necesidad. Ellos tienen hambre, pero si yo me excedo, ahí funciona el 35. El 35 que dice que cuando me excedo en la necesidad, me aplicarán la pena del delito previsto en forma imprudente. Si está previsto, si no está previsto, quedo impune. Por ejemplo, en el caso que vimos del estado de necesidad, yo lo que estoy haciendo es apoderarme de una cosa mueble ilegítimamente, una cosa mueble ajena, por lo tanto estoy hurtando. Si yo me excedo, el hurto culposo o el robo culposo no está previsto y por lo tanto mi conducta queda impune por el 35 que dice en la medida que yo me haya excedido. En cambio, si yo me excedo en una legítima defensa y en mi exceso maté a la persona o lesione, porque cuando actúo en legítima defensa puedo lesionar a un tercero, no hace falta que lo mate. Si yo me excedo, ahí sí el delito de homicidio y el delito de lesiones está previsto en forma culposa y sí me aplicarán la figura culposa. Vamos a comenzar ahora a hablar lo que es la unidad 16. En la unidad 16 vamos a estar en lo que se denomina la culpabilidad.
Dentro de lo que es la culpabilidad, nosotros vamos a tener primero lo que se denomina imputabilidad. La culpabilidad básicamente, ya vamos a ir viendo cómo lo ve cada teoría, pero nosotros hemos visto, y vamos a ir un segundito a la pizarra a los fines de poder repasar un poquito lo que habíamos visto en la clase anterior y que seguimos en esta. Nosotros habíamos llegado a establecer en la clase anterior lo que era un injusto. Ahora lo que vamos a analizar es este último estrato analítico, la culpabilidad. En cada una de las teorías vamos a ir viendo cómo se comportaba la culpabilidad. En un principio lo que diremos es que la culpabilidad va a ingresar siempre todos los subjetivos del sujeto. Se va a tener muy en cuenta los subjetivos. Lo que el positivismo hacía era dividir el injusto en un injusto objetivo y, perdón, el delito. En un injusto objetivo y en la culpabilidad todos los subjetivos. En tanto el finalismo, con su concepto de acción final, el dolo lo llevaba al tipo penal. Por lo tanto, por eso era disvalor de acción y disvalor de resultado el injusto. Entonces, la culpabilidad va a ser el último estrato analítico que yo debo atravesar para poder decir que estoy frente a un delito. Hasta acá yo estoy frente a un injusto. Ahora, cuando ingresemos en este análisis, vamos a poder establecer si la persona cometió un delito. Ahora, previo a analizar, lo primero que se debe analizar antes de establecer propiamente la culpabilidad es la imputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? Es la capacidad para ser penalmente responsable. Así como en derecho civil ustedes ven que hay capacidad de hecho, es decir, capacidad de ejercer los derechos que yo tengo, acá en derecho penal también existe la capacidad para ser penalmente responsable. ¿Cuáles son los elementos que tiene la imputabilidad? Ahí estamos viendo en la Fimilimina que tenemos presupuestos biológicos y presupuestos psicológicos. Dentro de los presupuestos biológicos vamos a tener por un lado la madurez mental, la salud mental y la conciencia. La madurez mental siempre se adquiere a los 16 años. Ustedes van a ver en la ley penal de la minoridad que solo se es imputable a partir de los 16 años. Y eso es una presunción iurit et de iure. Yo no puedo decir que una persona es madura mentalmente si no tiene 16 años. Por otro lado, tenemos también salud mental. Salud mental significa estar relacionado con las enfermedades de la mente. Y vamos a ver que pueden ser alteraciones morbosas de su facultad o pueden ser unas personas enajenadas. Y por último, la conciencia. La conciencia es, dentro de lo que es la imputabilidad, es conciencia que tiene que ser una profunda perturbación de la conciencia. Ya no es, como habíamos visto, una causa de exclusión de la acción, una falta total de la conciencia. El estado total de inconsciencia hace que yo no tenga acción. Quien se desmaya no tiene acción. Ahora, por ejemplo, el borracho que camina, por más que camine tropezando y camine muy mal, tiene acción porque camina. Sin embargo, podría no tener conciencia. Ahora, estos presupuestos biológicos no solo es necesario que estén ausentes, sino que debe influir en los presupuestos psicológicos que están en la segunda parte. Y en la segunda parte de sus presupuestos psicológicos dice comprender la criminalidad del acto, que es el conocimiento, y dirigir sus acciones. ¿Qué significa esto? Fíjense que finalmente ponemos que la ausencia de un presupuesto psicológico debe ser consecuencia de la falta de un presupuesto biológico. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver un ejemplo primero. Respecto a la madurez mental, un menor de 16 años se supone es de iure que nunca puede comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones, porque el presupuesto biológico debe influir sobre el psicológico. Por ejemplo, vamos a suponer la salud mental. Una persona que está enajenada, realmente está loca y comete un delito, cualquiera, un homicidio. Sin embargo, a pesar de estar clínicamente poseyendo una enfermedad mental, vamos a suponer incluso grave, sin embargo, en el momento del hecho, si pudo comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones, por más que haya estado afectada su salud mental, esta persona sí es imputable, porque no es simplemente la falta del presupuesto biológico, falta de salud mental, sino que esa falta de salud mental debe influir en el presupuesto psicológico. Esto, la madurez mental, como le dije, está en la ley penal de la minoridad. Los otros presupuestos los vamos a sacar del inciso 1 del artículo 34 cuando dice, el que no haya podido en el momento del hecho, es decir, yo alguna de estas situaciones la debo sufrir en el momento del hecho, no es que estuve loco hace 2 años atrás o hoy cometí un crimen y dentro de 3 meses quedé loco, no, en el momento del hecho, en el momento que llevo adelante, y el momento del hecho siempre será el momento de la conducta, no es que hoy disparé contra una persona, estuve en terapia intensiva 1 mes y yo a los 15 días me volví loco y cuando murió, entonces ahí me imputan homicidio. El momento del hecho es el de la conducta, no el del resultado, no cuando se muere, sino cuando yo disparé contra la persona. Entonces dice, el que no haya podido en el momento del hecho
por insuficiencia de sus facultades, por ejemplo, y ahí estamos, entre otras cuestiones, lo que es la salud mental, la insuficiencia de sus facultades, fundamentalmente la persona oligofrénica, por alteraciones morbosas de la misma o por su estado de inconsciencia, y acá aclaramos nosotros lo que dijimos recién, una profunda perturbación de la conciencia, no un estado total de inconsciencia. Y vamos a la última parte, comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Es decir, del 34 es donde sale esta situación como la que estamos viendo. Es decir, la imputabilidad es el primer requisito que nosotros analizamos en esta cuestión de la culpabilidad. Ahora, ¿cómo vio la culpabilidad las diferentes teorías del delito? Primero tenemos en el positivismo jurídico, y estamos viendo en la Filímina, que la imputabilidad era un presupuesto de la culpabilidad. Es decir, no formaba parte de un elemento de la culpabilidad. ¿Por qué? Porque la culpabilidad siempre era una relación psicológica entre el hecho y el sujeto. El sujeto se relacionaba con el hecho, ya sea queriéndolo a través del dolo, o habiendo logrado un resultado sin quererlo, pero por haber infringido un deber de cuidado, y en esta forma existía la culpa. Es decir, eso era la culpabilidad para el positivismo. Por lo tanto, para el positivismo, dolo y culpa eran formas de culpabilidad, y la imputabilidad era un presupuesto. Ustedes fíjense que el injusto sigue siendo un injusto causal tipo antijuridicidad, mientras tanto el delito es el hecho típico antijurídico culpable. El normativismo ya utiliza la imputabilidad, ya dice que la imputabilidad no es un presupuesto de la culpabilidad, sino ya es un elemento, que junto con el dolo y la culpa también son elementos de la culpabilidad. Y la crítica fundamentalmente que le hacen al positivismo jurídico es de decirles que por qué ellos, cuando hablan de relación psicológica con el hecho y dicen que el dolo, por ejemplo, es una especie de culpabilidad, ¿por qué pueden disculpar a aquella persona que actuó con dolo en un determinado momento? Sin embargo, no le aplican pena. Por ejemplo, el ejemplo de la tabla de Carnot, el ejemplo de los dos náufragos que están en el mar, que un madero solo puede sostener a uno de ellos. Entonces el otro, a los fines de salvar su vida, mata al otro. Ese es un estado de necesidad culpante. ¿Por qué? Porque el otro no lo agredió. Sin embargo, en la situación que se encontraba, el madero soporta a uno solo de los náufragos, mata al otro. Es decir, él tuvo dolo, quiso matar y mató. Sin embargo, el positivismo no lo culpa por eso. Entonces dice, el normativismo le dice, ¿y por qué no lo culpas? Si, sin embargo, si vos decís que el dolo es una de las formas de culpabilidad, entonces el positivismo, el normativismo dice, no se lo culpa porque no le puedo hacer un juicio de reproche. Por eso, como vemos en la Filímina, esa es la esencia de la culpabilidad en el normativismo, el juicio de reproche. Poder reprocharle yo a la persona de que se comportó de un modo pudiendo haberse comportado de otro. En el caso del náufrago no se podía comportar de otro modo, no se podía motivar en la norma que dice no matar porque estaba corriendo peligro su propia vida. En el finalismo, que es la otra escuela penal, nosotros podemos ver, recordemos que partimos de la estructura lógica objetiva que dice, acción es acción final, y por lo tanto el libre albedrío son las fuentes de ese poder de actuar de otro modo. Yo tengo acción final, y tengo libre albedrío y elegí comportarme finalmente de este modo y no de otro. Y es el poder actuar de otro modo y eso me reprocha. Ellos con su teoría del injusto personal y habiendo llevado el dolo y la culpa, como estamos viendo en la Filímina, al tipo penal, entonces dentro de la culpabilidad, como elementos le quedará la imputabilidad por un lado, el conocimiento de la antijuridicidad, que ya lo vamos a aclarar cuando veamos el error, que para las otras teorías, para el positivismo, el conocimiento está en el dolo. Como ellos llevan el dolo al tipo, el conocimiento de la antijuridicidad queda en la culpabilidad. Y por último es la inexigibilidad de otra conducta. Y eso tiene que ver con el juicio de reproche, es decir, no le pude exigir que se motive la norma, no le puedo realizar el juicio de reproche. Eso es como ven el finalismo a la culpabilidad. En el funcionalismo moderado de Roxin se reemplaza la categoría de la culpabilidad, deja de llamarse culpabilidad y se llama responsabilidad. En esta categoría de responsabilidad se incluyen criterios de necesidad de pena. Y por un lado vamos a ver que él divide esa categoría de la responsabilidad en dos cuestiones. Por un lado, abordabilidad normativa y por otro, necesidad preventiva de pena. En el tema de la abordabilidad normativa significa que la norma penal a mí me pueda haber abordado. Y para que a mí me pueda haber abordado,
Primero, tengo que tener posibilidad de conocer la antijuricidad. Si yo no conozco que está prohibido, vamos a un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero para que lo comprendan. Si yo no sé que está prohibido matar, nunca me puedo motivar esa norma, porque la desconozco. Entonces, por eso dice, tiene que haber una posibilidad de haber conocido esa norma. Y por otro lado, la normalidad de la situación en que se actúa. Es decir, que no haya estado yo coaccionado por alguien o por otra persona. Ya vamos a ver que la coacción es una situación que excluye la culpabilidad. Pero agrega, además de eso, necesidad preventiva de pena. ¿Por qué? Porque puede haber situaciones en que yo tengo posibilidad de conocer la antijuricidad del hecho, la normalidad en la que existe una normalidad en la que actúo, sin embargo, no hay necesidad preventiva de pena. Necesidad preventiva hablamos de prevención general, prevención especial, positiva o negativa. Esta persona, a pesar de haberse comportado culpablemente, dirían las otras teorías, no es responsable por el hecho debido a que no hace falta que le aplique pena, no hace falta reeducarlo. Vamos a ir a un pequeño corte, una pequeña pausa y enseguida volvemos para culminar con este tema de la culpabilidad. Bueno, acabamos de ver recién entonces lo que era, como veía el funcionalismo moderado de Roxin, el estrato analítico y la culpabilidad, que él lo denominaba responsabilidad y se incluían criterios de necesidad de pena. En este sentido quiero aclararles algo, que en la bibliografía hay un error, que es el tema que se denomina responsabilidad por el hecho. Responsabilidad por el hecho, cuando en la bibliografía lo nombra a Roxin como uno de los autores que sigue la teoría de responsabilidad por el hecho, nombra a Roxin y creo que Bacigalupo también. Es correcto la inclusión de Bacigalupo como un autor que habla de la responsabilidad por el hecho, y también la de Maurer, yo no recuerdo su nombre, pero Maurer es otro autor alemán que denomina responsabilidad por el hecho. Pero no Roxin. Roxin, cuando habla de responsabilidad, está hablando de la responsabilidad que acabamos de ver recién, es decir, responsabilidad donde se incluyen criterios de necesidad de pena y que ocupa lo que eran las otras teorías, el estrato analítico y la culpabilidad. Vamos a ir un segundito a la pizarra para de esta forma poder explicarles lo que es la responsabilidad por el hecho. ¿Qué es la responsabilidad por el hecho para autores como Bacigalupo? Ellos tratan de hablar de responsabilidad por el hecho en el sentido de decir que hay situaciones en que se excluye la culpabilidad y en realidad debería excluirse el injusto. Entonces usted va a leer en la bibliografía que la responsabilidad por el hecho es una categoría intermedia entre la antijuricidad y la culpabilidad. ¿Qué significa? Que la responsabilidad por el hecho es como que estuviese acá. Es decir, para que un hecho sea un injusto, para estas teorías, debe ser un hecho típico antijurídico y donde no se excluyan situaciones de la responsabilidad por el hecho. Entre ellas las excusas absolutorias, entre ellas un estado de coacción. Es decir, esas situaciones a mí me permiten que cuando el autor, yo pueda excluir por alguna situación la responsabilidad por el hecho del autor, excluyo el injusto. Si yo excluyo el injusto del autor, nadie puede ser partícipe. Porque para que alguien sea partícipe de algo, el autor al menos debe haber cometido un injusto. Porque la culpabilidad es personal de cada uno. En la forma en que trabajan las otras teorías donde no utilizan la culpabilidad por el hecho, si yo digo que una excusa absolutoria o de que un estado de coacción, por ejemplo, lo que me excluye es la culpabilidad, podría razonar del siguiente modo. Podría decir, estas son las otras teorías, podría decir yo que el gerente del banco que es amenazado para que haga una transferencia de una cuenta bancaria a otra, si no, por ejemplo, van a matar a su familia,
esa persona está coaccionada. Ya vamos a ver, la coacción excluye la culpabilidad. Si yo, al gerente del banco, vamos a suponer que soy un empleado bancario, lo ayudo al gerente del banco, yo no estoy coaccionado. Entonces, como el gerente cometió un injusto no culpable, a mí podrían castigarme como partícipe y resulta que a él no, porque él estaba coaccionado. Entonces excluye la culpabilidad, no hay delito. A mí sí me podrían, tal vez, habría que analizar toda la situación, pero sí me podrían decir que yo fui partícipe y tal vez culparme, porque decir, a ver, injusto hubo, por lo tanto, porque el gerente cometió un injusto no culpable. Como hubo injusto y la participación es accesoria al injusto, entonces yo podría ser castigado como partícipe de ese injusto. Y quien fue autor, no. Entonces, esta teoría de la responsabilidad por el hecho, al fin de evitar ese tipo de situaciones, lo que hace es colocar la responsabilidad por el hecho como una categoría intermedia, de manera tal que el injusto sea todo esto. Y en ese caso yo diré que el gerente no cometió injusto y por lo tanto no se castigará la participación de otra persona. Vamos a ver lo que es el funcionalismo sistémico radical de Jacobs respecto a la culpabilidad. Acá recuerden que el funcionalismo sistémico radical básicamente habla de sociedades de riesgo, de sociedades que el núcleo, lo más importante de una sociedad es la comunicación. Entonces, el sujeto cuando comete un delito lo que está haciendo en general es comunicarle a la sociedad que no está de acuerdo con la norma. Y él, al comunicarle esto, lo que hace es violar el rol más importante. Recuerden que dentro de la sociedad cada persona cumple un rol. Y el rol más importante es el de buen ciudadano. Cuando él no cumple el rol de buen ciudadano, está defraudando expectativas sociales que sobre su comportamiento se tienen. Entonces, debido a su falta de organización, él se hace culpable. Y por eso se le debe aplicar la pena, por ser desleal a la norma. Y es importante aplicarle pena a los fines que la sociedad se siga motivando en la norma y el sistema siga funcionando. Es decir, acá la culpabilidad tiene poco que ver con, tiene un fuerte contenido normativo en este sentido. Normativo en la situación de lo que es funcional el sistema. El derecho penal es funcional al sistema social. Por lo tanto, yo necesito, en esa situación, aplicar pena por la deslealtad hacia la norma. Vamos a ver ahora, en la unidad 17, la teoría del error. La teoría del error, básicamente, lo que me va a decir a mí son situaciones en las cuales yo puedo excluir, puedo decir que la conducta de la persona no es delictiva. ¿Por qué? Porque estuvo en error. La evolución de la teoría del error pueden leerla ahí en la bibliografía. Básicamente, en un primer momento nunca se aceptó el error, ni el error de hecho ni el error de derecho. Digamos, básicamente para que ustedes los comprendan y lo hagamos un poco más simple. Vamos a hablar nosotros de error de tipo y error de prohibición. En el error de tipo, yo no sé lo que hago, pero sé que eso está prohibido. Quien mata a una persona creyendo que es un jabalí porque salió a cazar, no sabe lo que hace, no sabe que mata a otro, pero sí sabe que matar está prohibido. En cambio, en el error de prohibición, sí sé lo que hago, pero no sé que eso está prohibido. En el error de prohibición, la persona que no sabe que está prohibido un aborto y se realiza un aborto, sabe que está abortando, sabe que está matando a una persona por nacer, sin embargo, no sabe que esa conducta está prohibida. Esto en un principio no se aceptaba ni el error de tipo ni el error de prohibición, que se denominaba error de hecho y error de derecho. Y en un primer momento después se comenzó a aceptar el error de hecho, no el de derecho. Después se empezó a aceptar el error de derecho extrapenal, es decir, no me permitían que desconozca la prohibición penal, pero sí me permitían que conozca alguna situación que hacía la prohibición que tenía que ver con otro ramo del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, yo no podía decir que desconocía el artículo que prohíbe la emisión de cheques sin provisión de fondo, pero sí podía desconocer que era un cheque, porque el cheque, la descripción del cheque está en la ley de cheques, y yo lo que desconozco es una ley extrapenal, que es la ley de cheque. Y por último, se empiezan a elaborar un poco más estas teorías de empezar a aceptar el error de prohibición. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque como nosotros vimos recién, la culpabilidad, entre otros lados, es abordabilidad normativa, es no haberme motivado una norma. Pudiendo hacerlo, lo primero que debe existir es poder haber conocido la norma. Si yo no conocí la norma, no hay forma que la norma a mí pueda abordarme, ni tampoco hay forma que yo pueda motivarme la norma que prohíbe una determinada conducta. Entonces, vamos a ver primero lo que es el error de tipo. En el error de tipo, lo que sucede es que, como habíamos dicho recién, yo no sé
lo que hago, pero sé que eso está prohibido. Vamos a pasar un segundito al pizarrón para más o menos explicarlo. En el error de tipo, yo, por lo tanto, tengo un error en esto. No conozco esto, desconozco lo que estoy haciendo. Por lo tanto, esto siempre va a influenciar, ¿dónde? Sobre el dolo. En una teoría, el dolo está acá, y en otra teoría, el dolo está acá. Sucede que cuando yo desconozco que estoy matando a otra persona porque creo que estoy matando a una presa, yo no sé lo que hago, pero sé que eso está prohibido. Entonces, por lo tanto, yo no tengo dolo. En ninguna de las dos teorías tengo dolo. ¿Por qué? Porque este dolo quiere el tipo objetivo. Significa que quiere matar a otro. Y si yo desconozco que quiero matar a otro, estoy en el mismo error en cualquiera de las otras. Este dolo mira hacia este lado. Por lo tanto, mira acá y mira acá. Entonces, ese dolo, que está mirando también el tipo penal, no sabe que estoy matando a otro. En este sentido, podemos ver que el error de tipo puede ser básicamente de dos formas. Puede ser, lo primero que tenemos que establecer es que el error de tipo sea esencial. Significa que afecta un elemento esencial, que es, por ejemplo, matar a otro. No es que yo, por ejemplo, maté a Juan cuando en realidad quería matar a Pedro y dice, no, disculpe, yo en realidad quise matar a Pedro y no a Juan. No, porque el código lo que dice es que mataré a otro. Y Juan y Pedro, los dos son otro. O sea que no hay un error impersonal, eso no se justifica. Es error. Cuando yo yerro en error de tipo, lo que estoy haciendo es creer que mato a algo que no es una persona, sino que es una presa. Entonces, ahí lo que sucede es, cuando es esencial, después empiezo a analizar si es vencible o invencible ese error. Cuando el error de tipo es invencible, excluye el dolo y la culpa. Excluye el dolo y la culpa y por lo tanto mi conducta quedará impune. En cambio, cuando el error es vencible, a mí me aplicarán la figura culposa siempre y cuando esa figura se encuentre prevista en forma culposa. Por ejemplo, el ejemplo con el que trabajamos recién. Aquel que mata a una persona creyendo que una presa puede estar en un coto de caza donde sabía que en ese lugar solo había presas de caza y resulta que otro cazador descuidado no se dio cuenta, ingresó al lugar y esta persona vio el movimiento y disparó. Si ese error es invencible porque cualquiera en ese lugar hubiese creído que era una presa, excluye el dolo y la culpa. Por lo tanto, no se aplica pena. En cambio, si ese error era vencible, es decir, otra persona en su lugar podría haberse dado cuenta que era un ser humano al que él le estaba disparando, ese error es vencible y por lo tanto le aplicarán la pena del delito imprudente. Siempre esta teoría en el error de tipo o error de hecho trabaja sobre el dolo. Siempre trabaja con el dolo. Excluye el dolo y la culpa o excluye el dolo y deja subsistente la culpa según sea invencible o vencible. La consecuencia sistemática, como vemos en la filimina, va a variar según estemos frente a una teoría del positivismo, que se llama teoría del dolo, que está en el positivismo, o una teoría de la culpabilidad que está en el finalismo. Esos diferentes nombres van a hacer que si yo estoy en la teoría del dolo, que es el positivismo, como el dolo está en la culpabilidad, a mí lo que siempre en las dos va a afectar el dolo, pero como está en la culpabilidad, lo que va a hacer que si es invencible me va a excluir la culpabilidad. Y por lo tanto habré cometido un hecho típico, antijurídico, pero no culpable. En tanto, si el error es invencible, y yo lo estoy analizando desde la teoría de la culpabilidad, del finalismo, donde el dolo está en el tipo, yo diré que mi conducta es atípica, porque el dolo está en el tipo. Pero no es porque excluya una teoría, excluya el tipo y la otra la culpabilidad porque sí, sino que las dos, exactamente las dos razonan del mismo modo. En las dos se excluye el dolo, solo que una excluye la culpabilidad porque es el lugar donde se encuentra el dolo y la otra excluye la tipicidad porque es el lugar donde se encuentra el dolo. ¿Qué sucede en el error de previsión? En el error de previsión sucede algo diferente. Como habíamos dicho recién, vamos a partir del mismo ejemplo, la persona que no sabe que está realizando un aborto, pero desconoce que el aborto está prohibido. Ese es un error de previsión. Habíamos dicho que las modernas teorías tratan de darle cierta importancia al error de previsión, porque si como culpabilidad me reprochan que no me motive una norma, lo menos que deben pretender es que yo la conozca. Vamos a suponer que no se conoce esa situación. Entonces,
¿Qué está afectando? Y acá hay una diferencia muy grande respecto a las teorías. Y vamos a pasar un segundo a la pizarra a los fines de poder mostrar cómo trabaja. Nosotros teníamos en el positivismo jurídico el dolo en la culpabilidad. Este dolo, habíamos ya hablado, que conoce y quiere una conducta que la sabe antijurídica, por eso era un dolo malo. Por lo tanto, este dolo conoce la antijuricidad de la conducta. En cambio, este dolo, habíamos dicho, solo conoce el tipo objetivo. No conoce que esa conducta es antijurídica. ¿Por qué? Porque la antijuricidad está acá. Y este dolo, en mi análisis sistemático, todavía no ingresa a esta categoría. Por lo tanto, este dolo solo conoce el tipo objetivo. Solo conoce que realice, vamos a suponer en el error de prohibición, solo conoce que realice un aborto. Nada más. Un aborto puede estar justificado, por ejemplo, cuando yo lo realizo para salvar la vida o la salud de la madre, que no pueda salvarse de otro modo. Por supuesto que tiene que realizar un médico diplomado y otra serie de requisitos. Pero para que lo vean. Este dolo sabe que realiza un aborto, pero no sabe que el aborto está prohibido. Este dolo sabe que realiza un aborto y sabe que el aborto está prohibido por la ubicación sistemática del dolo. Entonces, en esta teoría del funcionalismo y del finalismo, habíamos visto recién, cuando hemos visto cuáles son los elementos de cada uno, y hemos visto que en el finalismo el conocimiento de la antijuridicidad se encuentra acá en la culpabilidad. Entonces, por lo tanto, vamos a suponer que sea un error invencible de prohibición, es decir, nadie hubiese salido de ese error. Hay un error invencible de prohibición. El error invencible de prohibición lo que va a hacer, ¿cómo va a razonar el positivismo jurídico? Va a decir, cuando el error es invencible, excluye el dolo y la culpa. Y por lo tanto se excluirá la culpabilidad. El finalismo dirá, cuando el error es invencible, excluye el conocimiento de la antijuridicidad. Por lo tanto, también excluye la culpabilidad. El problema se presenta cuando el error es vencible. La teoría del positivismo jurídico razona igual que con el error de tipo. Es decir, dice, si el error es vencible, se excluye el dolo, porque no conoce, y deja subsistente la culpa si la figura prevé la forma culposa. El finalismo, como el dolo ya quedó fijo acá en la tipicidad, porque yo quise realizar un aborto y aborté, lo que sucede es que no sé qué estaba prohibido, el positivismo trabaja de otra forma. Dice, el hecho sigue siendo doloso. Lo que sucede es que hay un menor reproche culpabilístico y la pena será menor porque no tuvo un conocimiento de la antijuridicidad. Un conocimiento que era vencible. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué termina sucediendo con esto? Termina sucediendo que, por ejemplo, en un aborto, donde hay error de prohibición, el aborto culposo no está previsto. No está previsto el aborto culposo. Por lo tanto, para esta teoría, esa persona que abortó sin saber que el aborto estaba prohibido, pudiendo haber salido de ese error, para esta teoría, esa conducta queda impune. ¿Por qué? Porque hubo un error vencible. Por lo tanto, el error vencible hace que excluya el dolo y deje subsistente la culpa si el delito se encuentra previsto en forma culposa. Como el aborto no se encuentra en forma culposa previsto, queda impune. Para esta teoría, ese aborto sigue siendo doloso. Sin embargo, lo que afecta es la culpabilidad a través de un menor reproche culpabilístico por el desconocimiento vencible de la antijuridicidad. Entonces, como el tipo doloso del aborto está previsto, sí me castigará, con menor pena, pero sí me castigará, algo que no puede realizar el positivismo jurídico. Esas es básicamente las consecuencias sistemáticas que tenemos en el error de tipo y en el error de prohibición. Acá lo podemos apreciar en la filímina, donde vemos este tipo de situación. En orden al error de prohibición, el invencible, como dijimos, en ambas teorías va a excluir la responsabilidad criminal, aunque por razones diferentes, y acá estamos viendo lo que sucede en las consecuencias en orden al error de prohibición, según sea la teoría del dolo o la teoría de la culpabilidad. Ahora vamos a ver un pequeño tramo de una película donde quiero que presten atención a la situación que se da, porque es algo que vamos a hablar en la próxima unidad cuando abordemos la autoría y fundamentalmente lo que se denomina la autoría inmediata. Básicamente la autoría inmediata es cuando el que tiene el conocimiento de la situación, quien maneja todo, es la persona que está atrás. Presten atención a este fragmento que cuando lleguemos a esa situación vamos a hablar. No. Never take it off until the last minute it reflects light.
can see you coming from a mile away. And always dress down. Never brighter than the floor. Okay? Okay. Let's practice now. It's the best way to learn. Who should I hit? Whoever. I'll be with you in a second, all right? Give me a few minutes. Thank you. Thanks a lot. You guys in the suits getting lost. I want to see you, all right? This has to look natural. No women, no kids, right? Right. Jogger in the yellow and orange? Okay. Keep calm. Don't take your eyes off him. Breathe easy. Watch his movement. Pretend you're running with him. Try to feel his next movement. Take a deep breath. Hold it. Now. Bueno, vamos a comenzar con la unidad número 18, que nos va a ilustrar sobre las etapas de realización del delito. Vemos en la filímina qué es lo que vamos a utilizar cuando expliquemos toda la tentativa, que cuando yo voy a cometer un delito, cuando una persona va a cometer un delito, arranca fundamentalmente con la idea de querer cometer un delito. Quien quiere robar, quien quiere matar, lo primero que tiene la idea, y ahí va evolucionando hasta que produce el resultado. Es decir, desde la idea hasta el resultado, o inclusive, es lo que se denomina iter crimine, es el recorrido que realizó la persona hasta cometer el delito. Sin embargo, el iter crimine no está castigado en su conjunto, en su totalidad, sino que hay etapas que no se castigan. Ustedes pueden ver en el filímine que abajo va a decir impune y punible. ¿Qué significa esto? Hay situaciones, hay etapas en este iter crimine que no se castigan y otras que sí son castigadas. ¿Cuál es lo primero que tenemos en este iter crimine? Tenemos una etapa interna. Esa etapa interna es la idea. Yo quiero matar a alguien. Me imagino que quiero matar a mi vecino, por ejemplo. Porque siempre escucho la música muy fuerte y no me deja dormir siesta y me encanta dormir siesta. Entonces quiero matar a mi vecino. Tengo la idea de que lo quiero matar, va a ser la mejor forma, a la mañana cuando sale a trabajar, que abre el portón, sale solo, todo eso es idea. Y las ideas, por el artículo 19 de la Constitución, las ideas, los pensamientos, esos no pueden ser castigados. Yo le puedo decir lo peor a mi vecino, pero no puedo ser castigado solo por las ideas. Después de la idea, vamos a suponer, yo digo, bueno, ya ahora tomo la decisión de matarlo porque realmente me molesta mucho y entonces voy a matar. Y decido matarlo, por ejemplo, de un disparo de arma de fuego. Y yo no tengo un arma de fuego. Entonces tengo que salir a buscar un arma de fuego y decido ir a comprarlo a una armería. Ya el hecho de ir a comprar una armería, ya estoy realizando un acto externo. Ya estoy realizando una conducta, ya no me queda en la idea simplemente, sino ya empecé lo que es la segunda etapa, que es la etapa externa. Es decir, fui, compré el arma, vamos a suponer. Fui, compré el arma, voy, la pruebo, la cargo al arma, pienso cuál va a ser el mejor día, llega el día indicado, salgo con el arma, sale mi vecino, lo saludo muy cordialmente para que no sospeche para nada lo que voy a hacer y termino disparando el arma y matándolo. Vamos a suponer que cuando yo me acerco, para saludar cordialmente, vamos a suponer, agarro y mi vecino era policía y tenía chaleco antibalas. Entonces yo disparo contra él y no lo mato, sino que el chaleco lo protegió y por lo tanto ni siquiera una herida le causa. En el primer caso que lo maté, se cumplió todo el iter crimine que vemos en la filímina. Desde la idea hasta el resultado se dio todo. En el segundo caso, quedó en lo que se denomina principio de ejecución. Y ahí es punible. Nosotros vemos que dice punible, principio de ejecución. Ahora, el problema, a los fines de establecer, porque nosotros vamos a ver, la tentativa está en el artículo 42 del Código Penal, que dice que con el fin de cometer un delito comienza su ejecución y no la consuma por causa ajena a su voluntad.
Es decir, primero es con el fin de cometer un delito. Por lo tanto, solo delitos dolosos. Solo tengo fin de cometer un delito cuando tengo dolo. El delito culposo no, porque no tengo fin de cometer un delito. Tengo fin de violar una norma de cuidado. Entonces, lo primero que necesitamos, dolo. Y dolo directo. Y dice, comienza su ejecución. Es decir, me van a castigar cuando comience la ejecución. Ahora, cuando fui a verlo a mi vecino para matarlo, ¿cuándo yo comencé la ejecución de ese delito? Es decir, cuando sabíamos que la idea no. Ahora, ¿cuándo comencé la ejecución? ¿Cuando fui a comprar el arma? ¿Cuando probé el arma? ¿Cuando cargué el arma? ¿Cuando salí a la calle? ¿Cuando lo saludé? ¿Cuando lo apunté o cuando disparé? ¿Cuándo hay comienzo de ejecución? ¿Por qué? Y es muy importante establecer comienzo de ejecución. ¿Por qué? Porque lo voy a diferenciar de los actos preparatorios que son impunes. Entonces, para ello se elaboraron muchas teorías que ustedes la van a leer ahí, que de la univocidad, de la formal objetiva, subjetiva, es decir, teniendo en cuenta lo que quiso hacer, teniendo en cuenta lo que realmente el peligro que sufrió el bien jurídico. Básicamente, lo que nosotros tenemos que establecer puntualmente es si el bien jurídico corrió peligro. Si corre un real peligro el bien jurídico, peligro concreto, habrá habido principio de ejecución. Si no corrió real peligro el bien jurídico, si yo me acerqué a mi vecino, lo saludé y después por cualquier situación no disparé, cualquier situación desde que me arrepentí hasta que en ese momento resulta que salieron los hijos y salió toda la familia y yo no pude ni siquiera sacar el arma. En ese caso ni siquiera ha habido principio de ejecución. ¿Por qué? Porque nunca corrió real peligro concreto mi vecino y por lo tanto no habré estado en tentativa. ¿Cuál es la pena de la tentativa? Es decir, caso en que yo no he cometido el delito por causa ajena a mi voluntad. La pena de la tentativa está en el artículo 44, que dice que se disminuirá de 1/3 la mitad. Ustedes van a ver varias teorías. La que se utiliza más en Córdoba es disminuir 1/3 del mínimo y la mitad del máximo. Ojo, cuando disminuyo 1/3 no es a 1/3. Si tiene un mínimo, vamos a suponer, de 9 años, disminuir 1/3 significa que la escala me quedan 6. Le saco 1/3 a 9. No es que me queden 3, no es reducir a 1/3, sino que reduzco 1/3. Por otro lado, y después dice si la pena fuera de reclusión perpetua, la pena sería 15, ya ahí lo fija más, en forma más específica. ¿Por qué? Porque son prisión perpetua, reclusión perpetua. Pero lo que quiero que más le quede claro, que es lo más importante, es que se reduce la escala penal del delito 1/3 el mínimo, la mitad máximo. En Buenos Aires se utiliza, y en la justicia federal se utiliza al revés. Reducen al mínimo, reducen la mitad y reducen a 1/3 del máximo. Eso permite una mayor amplitud en la escala penal. Si usted hace una comparación con alguna escala penal, se van a dar cuenta de eso. Además de la tentativa, está lo que se denomina el delito. Una cuestión previo a la tentativa, además de esto. Puede suceder que en la tentativa yo desista voluntariamente de realizar el delito. Es decir, hubo comienzo de ejecución, vamos a suponer, para matar a mi vecino. Vamos a suponer por un segundo que yo no uso un arma de fuego, sino que seleccioné para matar a mi vecino ahorcarlo. Por ejemplo, ahorcarlo con una soga. Yo me acerco por atrás, coloco la soga en su cuello, comienzo a apretar y sin que suene una alarma, ni aparezcan vecinos, ni aparezcan los hijos de él, ni aparezca la policía, absolutamente nadie. Yo en un momento me arrepiento, digo locura que estoy cometiendo y dejo de hacerlo. Eso es un desistimiento voluntario. Y el artículo 43 dice, el autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito. Por lo tanto, desistir voluntariamente significa que hay comienzo de ejecución y desisto. No es el ejemplo que explicamos recién, donde yo me acerco y resulta que cuando lo saludo a mi vecino, resulta que aparece la familia, aparece la policía, quien sea, yo ni siquiera saqué el arma. Ahí no hay comienzo de ejecución. Al no haber comienzo de ejecución, estoy todavía en los actos preparatorios. Por eso es impune. En cambio, en este caso, cuando utilicé la soga, sí hay comienzo de ejecución. Empiezo a ahorcar. En ese caso, si yo desisto voluntariamente, desistir voluntariamente significa que no es dejarlo para un mejor momento, sino que realmente me arrepentí de cometer el delito. Es lo que se denomina por ahí que el legislador le tiende con este artículo 43 a la persona un puente de plata, un puente de oro para que vuelva a la legalidad. Decirle, mira, hasta último momento, si vos volvés a la legalidad, yo te premio con la impunidad de este delito. Vamos a ver ahora lo que es el delito imposible. En el delito imposible, como bien lo dice la palabra, yo llevo adelante una conducta, sin embargo, jamás podré haber llevado el cometido. ¿Por qué? Porque mi delito es imposible, ya sea porque es inidóneo al medio que estoy utilizando, pretendo que matar a una persona con azúcar. Es decir, no es que confundí
el azúcar con veneno. Creo que le estoy dando veneno y en realidad le estoy dando azúcar. No, le estoy dando azúcar porque creo sinceramente que el azúcar mata. Es decir, el medio es inidóneo, no es idóneo para matar. Y ese delito es imposible. Puede ser inidóneo el objeto. Vamos a suponer que yo quiero matar a una persona que ya está muerta. No se puede matar a un muerto, es inidóneo. O me acerco a una persona que creo que está dormida, en realidad hay una almohada en la cama y la apuñalo. El objeto sobre el que recae mi conducta es inidóneo. Y también puede ser inidóneo el sujeto. ¿Por qué? Porque hay delitos que se llaman delitos especiales porque lo comete un autor calificado, como por ejemplo que llevan adelante los funcionarios públicos. Si yo no soy funcionario público, no puedo cometer un delito, por ejemplo, de malversación de fondos, malversación de caudales públicos. Básicamente la malversación de caudales públicos, cuando yo le doy a los caudales un destino diferente al que tienen. En vez de, por ejemplo, tengo caudales para construir un hospital y resulta que termino construyendo una escuela. Eso es malversación de caudales públicos. Para eso tengo que ser funcionario público. Si no soy funcionario público no puedo malversar. Entonces, ¿qué sucede cuando el delito es imposible? Dice la última parte del 44. Si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá con la mitad y podrá reducírsela al mínimo legal existente según el grado de peligrosidad manifiesto. ¿Por qué? Porque la persona que intenta matar a otra con azúcar en el fondo es una persona peligrosa porque quiere matar, convencida de que el azúcar mata. Quien quiso matar a un muerto en realidad él no sabía que estaba muerto, porque no es la persona que sabía que estaba muerto y en realidad quiso hacer lo que en otros países sí está castigado. En Europa, por ejemplo, en Alemania se castiga lo que se llama vilipendio del cadáver, que es casualmente atacar o aplicarle diferentes lesiones, digamos, a un cadáver. Acá no se castiga eso. En este caso, se puede castigar con esta pena que es disminuida a la mitad. Generalmente, lo que sostiene la mayoría de la doctrina, cuando habla de la pena se disminuirá, como está hablando de tentativa, está hablando de la pena, de la escala penal de la tentativa, se disminuirá a la mitad. ¿Por qué? Porque ni siquiera no ha habido comienzo de ejecución en el sentido de poner en peligro el bien jurídico. En realidad, concretamente, realmente el bien jurídico nunca estuvo en peligro. Acá lo que se está castigando es pura peligrosidad del sujeto. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la unidad 19, que es participación criminal. En la participación criminal vamos a tener primero principios que son comunes a la participación. Participar en un hecho criminal es, yo puedo participar, ya sea porque junto con el autor realicé la misma conducta que él, por ejemplo en el robo, yo puedo apoderarme, el otro puede aplicar violencia sobre la persona y otro puede aplicar fuerza en las cosas. Y todos estamos participando. En el fondo, la participación siempre será una forma de dividirnos el trabajo a los fines de cometer el delito. ¿Cuáles son los principios que siempre son comunes en la participación? Por un lado, comunidad de hecho, es decir, vamos siempre, cuando existe participación, todos van a concurrir a un hecho y convergencia intencional, es decir, un acuerdo para concurrir a ese hecho. Ustedes van a ver que existen, a los fines de poder definir quién es autor o quién es partícipe, hay diferentes teorías y algunas que hablan de un concepto unitario de autor. Dice, todos son autores, en la medida que yo haya hecho un aporte, soy autor, porque como les dije recién, consideran por ahí que el delito es una especie de división del trabajo y todo el que realizó algún aporte al hecho termina siendo autor. En cambio, las teorías diferenciadoras hablan de diferencian entre autor, partícipe, cómplice e instigador. Dentro de lo que es el autor, básicamente podemos tener el autor y el coautor. Y en el artículo 45, cuando habla de participación, dice el 45, lo que tomaren parte en la ejecución de un hecho. Esos son los autores. Y ahí se le aplica la pena que establece el delito por los cuales se están imputando. Pero dice, tomar parte. Ahora, ¿quiénes son los que toman parte en la ejecución del hecho? Son los que ejecutan el hecho. El autor es aquel, ustedes van a ver que hay diferentes teorías a los fines de establecer cuándo alguien es autor. Pero una de las teorías más importantes, la que más se utiliza, es la que se denomina la teoría del dominio del hecho. Es decir, autor es aquel que puede dominar el hecho en una forma tal que si él no actúa, el hecho no se consuma. Por ejemplo, quien en un robo, quien se está amenazando a la persona, alguien puede amenazar a la persona y el otro se apodera. Cualquiera de los dos que no actúe, ya sea que no lo amenaza o que no apodera, no se consume el hecho. Por eso los dos son autores. En cambio, por ejemplo, en un homicidio, quien le acerca un arma, le alcanza el arma a una persona para que mate a otro, quien mata, quien lleva adelante, quien tiene el dominio del hecho es quien dispara.
Yo puedo alcanzarle un arma al otro, pero si el otro no dispara, no se consume el hecho. Por eso el dominio del hecho es eso. Coautor son, como habíamos visto, el caso del robo, el que aplica violencia y el que no aplica. Y la otra situación es la de autor mediato. Y acá vamos el tramo de la película que vimos. ¿Por qué? Porque el autor mediato es aquel que usa a otra persona para que cometa el hecho. En el caso de la película que vimos, el fragmento ese que vimos, esta persona es un inimputable. Cuando yo utilizo un inimputable para que cometa un delito, en este caso, si bien no mató, la idea era enseñarle a... vamos a suponer que en lugar de tirarle una bala, un proyectil conteniendo tinta, vamos a suponer que realmente le disparaba un arma de fuego con un proyectil a través de un mecanismo de explosión y le mataba. En este caso estamos frente a un autor mediato. También el autor mediato se caracteriza fundamentalmente porque es el hombre de atrás que tiene los conocimientos que no tiene quien ejecute el hecho. Por ejemplo, cuando puede ser que puede ser que la persona esté en un error de tipo, en un error de prohibición. Por ejemplo, yo le digo a alguien, alcánzame el abrigo mío que me voy, y la persona va y me lo alcanza y ese abrigo no es mío. Entonces esa persona que va hacia allá está en un error de tipo. Sabe que está prohibido robar, pero no sabe que está cooperando un robo. También puede estar en error de prohibición, porque yo le digo que lleve adelante determinada conducta que no está prohibida. Es decir, el autor mediato es quien tiene básicamente el dominio funcional del hecho. Por eso se llama autor mediato. Además de los autores tenemos los partícipes y los cómplices. Los partícipes son aquellos que sin ser autores participan del delito haciendo determinados aportes. El partícipe necesario está también definido en el 45 cuando dice: los que tomaren parte en la ejecución del hecho, prestar en el autor o autores un auxilio sin los cuales no habría podido cometerse. Tendrán la pena establecida para el delito. Es decir, el partícipe necesario es aquel que realiza un aporte sin el cual el hecho no se hubiese podido cometer en la forma en que se cometió. Así, quien entrega los planos de un banco para que otros lleven adelante el robo es partícipe necesario de ese robo, porque el robo no se habría cometido en la forma que se cometió sin su aporte. En cambio, el partícipe secundario no necesario que está en el 46 hace un aporte diferente al cual había hecho el partícipe necesario. ¿Por qué? Porque el hecho se podría haber cometido del mismo modo sin su aporte. Y asimismo también es partícipe secundario aquel que hace un aporte o lleva adelante determinadas conductas en cumplimiento de promesas anteriores. Si yo le prometo a alguien que voy a guardar el dinero que lo obtenga de un rescate, de un secuestro, entonces yo seré partícipe secundario. ¿Por qué? Porque prometí que yo iba a guardar ese dinero. Vamos a ver en unidad 20 lo que es unidad y pluralidad delictiva. Básicamente hay casos de unidad delictiva donde hay concursos de tipos que son concursos aparentes, es decir, aparentemente son varias conductas, como por ejemplo, si yo rompo una puerta, amenazo a una persona y me apodero, teóricamente habré hecho 3 cosas diferentes. Sin embargo, eso es un robo. Y eso es un concurso de tipo concurso aparente de leyes. Aparentemente realicé varias cosas cuando en realidad hice una sola. En cambio, en el concurso ideal son es un hecho que queda atrapado por varias figuras penales. Por ejemplo, si yo realizo una violación en la calle, estaré en exhibiciones obscenas y en violación. Por otro lado, la pluralidad delictiva se da en caso de concurso real. En concurso real son varios hechos, pero ya no es como en el caso del concurso aparente, donde son varios hechos que integran una sola unidad, o son varios hechos que tienen dependencia entre sí, como el delito continuo, sino que son independientes. Vamos a suponer, hoy mato, mañana robo, pasado estafo, o ahora mato a 3 personas. Eso es concurso real. Por lo tanto, la pena en el concurso real va a estar establecida en el artículo 55 del Código Penal y tiene un máximo de hasta 50 años. En cambio, el concurso ideal son casos de pluralidad delictiva, donde ustedes van a ver en el 54 cuál es la escala penal. Así, vamos a ver que lo más importante que hemos visto en este módulo 3 son, por un lado, las causas de justificación que excluyen la antijuridicidad, la imputabilidad de la persona, que es esa capacidad para ser penalmente responsable, por último, la culpabilidad como un juicio de reproche y por lo tanto, por eso deben conocer la antijuridicidad. Terminamos de ver el delito, hemos establecido cuando el hecho es típico, antijurídico y culpable. Vimos que en el error de tipo no sé lo que hago, pero sé que eso está prohibido. En cambio, en el de prohibición, yo sé lo que hago, pero no sé que eso está prohibido. La importancia del comienzo de ejecución en la tentativa y la diferencia entre autoría y participación, básicamente. Así terminamos el módulo 3 y nos veremos en la próxima clase con el último módulo que corresponde a esta materia.
Bye.